González, a quien no había saludado. Qué bueno que está aquí. Acompáñeme en su Biblia, la versión que usted tenga, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Repito la cita, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Hagamos una oración. Señor, te agradecemos por tu presencia. Te damos gracias por esta palabra, esta enseñanza, esta instrucción, Señor, que tienes para nuestra vida. Y como siempre, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti. Es por ello que te pedimos de tu ayuda, porque la necesitamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continúa la serie Consejos. Consejos. El nombre de esta conferencia lo he titulado En la Palabra de Dios. En la Palabra de Dios. Por lo menos 3 aspectos de los muchos que hace: guía, corrige y sustenta. Eso es entre paréntesis. Repito, el nombre de la conferencia es En la Palabra de Dios. Y 3 conceptos de los muchos que hace la Biblia es que guía, corrige y sustenta. Permítame decirle lo siguiente: el autor o creador de la Biblia es Dios. Es decir, Dios lo inspiró, Dios la produjo. Por esta verdad, lo que está escrita en ella, ¿en qué? En la Biblia, es la palabra de Dios. Esto que quede bien establecido en nuestro corazón. Le doy textos bíblicos que no voy a leer ahorita, pero se los doy como sustento por si usted los quiere leer después. Jeremías capítulo 36, versículos 1 y 2. Jeremías capítulo 36, versículos 1 y 2. Zacarías capítulo 7, verso 12. Repito, Zacarías capítulo 7, verso 12. Hechos capítulo 1, verso 16. Hechos 1, 16. Segunda de Timoteo 3:16, lo acabamos de leer. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20, 21. Repito, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20, 21. Estoy dando algunos de los muchos textos bíblicos donde nos dice contundentemente a creyentes y no creyentes que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la definición o significado de palabra, repito, la definición o significado de palabra del vocablo griego logos, tiene varios significados. Uno de ellos es la expresión de la mente de Dios. Logos, la expresión de la mente de Dios. Otra definición es el mensaje de Dios escrito en la Biblia o hablado conforme a las Escrituras. El mensaje de Dios escrito en la Biblia o hablado conforme a las Escrituras. Si está tomando nota, continúo con esta definición de logos. Y el principio activo dotado de eficacia. Repito, palabra, logos, la expresión de la mente de Dios. El mensaje de Dios escrito en la Biblia o hablado conforme a las Escrituras. Y el principio activo dotado de eficacia. Es decir, únicamente la palabra de Dios produce u ocasiona todo lo que tú y yo esperemos de acuerdo a lo que esté en ella. Te voy a poner algunos textos para ir clarificando y sobre todo que esté más comprendido lo que esta noche o por lo que esta noche estamos aquí, que es en la palabra de Dios. Si gusta acompañarme al Salmo capítulo 19, versículo 7, voy a leer la parte A nada más. Salmo capítulo 19, versículo 7, la parte A. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice así el Salmo 19, 7, la parte A. La ley de Jehová, ¿qué? Es perfecta. ¿Qué dice enseguida? Que convierte el alma. La ley aquí es el precepto,
o el estatuto o la palabra. Eso quiere decir ley, el precepto, el estatuto o la palabra de quién, de Jehová. Y enseguida dice aquí Salmos 17, 7a, es perfecta. Esa palabra perfecta significa completa o íntegra, es decir, no le falta nada. Pero enseguida dice que convierte quiere decir restaura o trae a nueva vida, convierte, restaura o trae a nueva vida. ¿Qué dice? El alma aquí significa persona o ser humano, Lo único que hace que el ser humano sea cambiado, sea transformado de su condición con la que nace y llevado a la condición de Dios, es que la palabra de Dios. En un púlpito donde no se predique la palabra de Dios, ahí no puede haber cambios en un ser humano. En un púlpito donde se enseñe la palabra de Dios o en una consejería donde no sea esa consejería sustentada conforme a las Escrituras, no puede traer cambios. Puede venir un matrimonio, un esposo y un consejero que no enseña nada de las Escrituras con el problema que guste y mande, pero ese matrimonio jamás será restaurado. Porque el principio básico que es la palabra de Dios. Entonces, a partir del Salmo 19, Salmo 19, 7a, le digo la siguiente verdad. La palabra de Dios, cuando es recibida con fe, porque ahí está la clave. La palabra de Dios, cuando es recibida con fe, transforma o hace actuar de manera justa y armoniosa a todo ser humano siempre. Le repito esta verdad. La palabra de Dios, cuando es recibida con fe, transforma o hace actuar de manera justa y armoniosa a todo ser humano siempre. A su servidor han venido por diferentes necesidades del hogar o de empresarios o de la sociedad, y a veces me dicen, oiga pastor, ¿cómo le hago para que mis hijos cambien? Empresarios, ¿cómo le hago para tener empleados justos? La sociedad en general, oiga, ya no nos la acabamos con todos los delitos que hay aquí en la población, ¿cómo le hacemos? Un presidente municipal me preguntó hace muchos años aquí en Ocotlán. Le dije, solamente que ese niño, solamente que esos empleados, solamente que esa sociedad reciba la palabra de Dios. De otra manera no hay cambios, para nada, en nadie. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente en Romanos capítulo 1, 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Voy a dar aquí la versión Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Pablo dice aquí, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Porque es seguro, no falla, no hace quedar mal a nadie. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para todos los que creen. Y enseguida dice, para que todos los que creen alcancen la salvación. Y después dice el apóstol, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Aquí la palabra poder del vocablo griego dunamis, tiene este significado, capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. ¿Cómo dice Génesis 1:3 que Dios empezó a hacer el universo? ¿Cómo dice Génesis 1:3 que Dios empezó a hacer el universo? Porque Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿El qué? Dijo. ¿Qué salió de ahí? Palabra. ¿Me estoy explicando? Y lo que guste y mande. Todo está hecho, el universo está hecho. Todo lo que hay dentro del universo está hecho exclusivamente por la palabra de Dios. Pero aquí Romanos 1:16, inspirado nuevamente, repito, por el Espíritu Santo, Pablo dijo que esta palabra que tiene la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo, a un ser humano que lo recibe, ¿qué sucede en el ser humano? Se salva. Aquí la palabra salvación del vocablo griego sotería, su significado es liberación espiritual y eterna a quienes se arrepienten y creen en el Señor Jesús. Eso quiere decir salvación, sotería, liberación espiritual y eterna a quienes se arrepienten y creen en el Señor Jesús. Todo ser humano de todos los tiempos que por la fe ha recibido la palabra de Dios
siempre hay cambios, siempre hay transformación. Ningún ser humano se queda como estaba anteriormente. ¿De qué? De recibir ¿qué? La palabra de Dios. De favor, atienda el siguiente consejo. Es muy importante para todos. Atiéndalo. Para todo en la vida. ¿Qué es todo? Todo. Para todo en la vida, fundamente sus decisiones en lo que dicen las Escrituras. No en lo que dice un líder de un país, no en lo que dice un empresario, no en lo que dice un científico, no en lo que dice un ministro de culto, ni mucho menos en personas cercanas a usted. Repito, todo en la vida, fundamente sus decisiones en lo que dicen las Escrituras. Punto. Nada más. Hay mucha gente, por hablar de las Escrituras, que se la enseña a usted, se la explica a usted o a mí, como ellos lo entienden, como a ellos les parece, pero no como está en la Escritura. Eso es clave. Usted tiene que tomar una decisión, usted tiene que hacer algo, lo que guste y mande, tanto en lo espiritual como en lo natural, ahí está en la Biblia. Usted tiene que hacerlo así. Le doy una razón muy importante del consejo que le di anteriormente. Únicamente la palabra de Dios es la verdad. Se lo vuelvo a decir. Únicamente la palabra de Dios es la verdad. No hay otra. No hay otra. Me ha tocado aconsejar parejas antes de que se casen y yo le estoy diciendo a ella, mira, tú tienes que ver a este joven o a este señor cuando ya son grandes de edad los que se van a casar. Si él tiene los rasgos que dice la Biblia, si no, no te cases. Y uno por ahí dijo un día, hace muchos años, dijo, no le hagas caso a él si yo te amo a ti. ¿Lo captó? Porque el mañozón lo descubrí delante de ella. Entonces, ¿quieres que siempre te vaya bien en la vida? Fundamentate en lo que dice la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo aceptes, recházalo, es por tu bien. Pero te doy textos de lo que te dije anteriormente. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Leo la versión Reina Valera 60. San Juan, capítulo 17, versículo 17. Leo la versión Reina Valera 60. Si gusta lo leemos en voz alta. Dice aquí el verso 17, nuestro Señor Jesús está orando aquí por sus discípulos y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice enseguida? Tu palabra. ¿Es qué? Verdad. ¿Qué estaba pidiendo Jesús aquí para Pedro, Juan, Mateo? Por ellos estaba orando aquí Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Santifícalos. La palabra santifícalos del vocablo griego hagiazo, con Z, J, hagiazo al final, Z al final, perdón, hagiazo, su significado es separación del creyente del mundo en su conducta. Separación del creyente del mundo en su conducta. Por el Padre, porque Dios Padre hace esta obra. ¿Por medio de qué? De la palabra. Repito, santifícalos, hagiazo. Separación del creyente del mundo en su conducta por el Padre, porque Dios es el que hace esto, ¿por medio de qué? De la palabra. Ya te di la definición, es decir, la expresión de la mente de Dios. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo dice, santifícalos ¿qué? En tu verdad. Verdad del vocablo griego aletheia. Aletheia, una H intermedia entre la T y la E, aletheia. Su definición en nuestro idioma es la esencia o ser manifiesto y veraz de algo. Eso quiere decir aquí verdad. La esencia o ser manifiesto y veraz de algo. La palabra vocablo griego aletheia también significa cualidad que tiene una cosa, de mantenerse siempre la misma. Cualidad que tiene una cosa, de mantenerse siempre la misma. Los que somos cristianos, cristianas, lo que dice Juan 17, 17 es verdad. Su palabra a mí me dijo que si yo creía en Jesús, que Él había subido con mis pecados a la cruz, Dios me perdonaba. Y que si yo creía, de acuerdo a la Biblia, que Jesús resucitó para que yo fuese declarado y hecho justo, eso sucedería. En mí sí sucedió, ¿en usted también? ¿Sí?
Si usted creyó, usted dejó de practicar pecados. Si usted creyó, está viviendo una vida en justicia. Eso es una persona justa. ¿O me estoy equivocando? Estoy poniendo este ejemplo práctico. ¿De dónde? De Juan 17, 17. Créame, no hay ningún bien para el ser humano si su fe, si sus decisiones no están establecidos conforme a lo que dice aquí la Escritura. Ahora, esta oración de Jesús, de santifícalos en tu verdad, ¿en qué recurso? ¿En qué recurso Jesús estaba apoyando para que Dios hiciera la obra? ¿Cuál era el recurso aquí? ¿Me lo puede decir? Ahí lo dice Juan 17:7, la parte B. Dijo, tu palabra. Tu palabra. ¿Sí me estoy dando a entender con ese cuestionamiento que le hice? O sea, el recurso para que Dios santificara a los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Mateo, etcétera, estaban ahí. El recurso para que Dios otorgara este favor a sus discípulos de esta oración de Jesús era que la palabra. Que este principio que le voy a dar ahorita se quede en tu corazón para siempre. Repito, que este principio que te voy a dar ahorita, que se quede para siempre en tu corazón como en el mío. La palabra es el medio exterior de la santificación de todo fiel creyente en Dios. Te lo vuelvo a repetir. La palabra es el medio exterior de la santificación de todo fiel creyente en Dios. Si yo soy una persona iracunda, explosiva, grosera, malcriada, trato mal a mi mujer, a mis hijos, no es mi caso, pero me estoy poniendo yo. ¿Qué es lo que me va a sacar de ser un hombre así, iracundo, grosero, áspero, lastimo a mi señora, a mis hijos? ¿Qué me va a sacar de ahí? Nada más. ¿Qué medio tengo que utilizar yo para sacar la ira, el enojo, la contienda, el pleito, la gritería, la amenaza? La palabra. Si yo soy un hipócrita, ¿qué me va a quitar a mí la hipocresía? Si yo soy un murmurador, ¿qué me va a sacar la murmuración? La palabra. La palabra. Si yo soy un imprudente, ¿qué me va a sacar la imprudencia? La palabra. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Por eso, iglesia, tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hoy en día es una moda que escuchan como a 20 predicadores por día los cristianos, y yo digo, Dios mío, ¿y qué está? ¿A quién realmente le están creyendo? ¿De qué predicador están tomando la enseñanza para que se santifiquen? Yo quiero decirte algo, no porque escuches 20 predicadores diarios te vas a salvar. No porque escuches 20 predicadores diarios tú te vas a santificar. Olvídalo, te estás haciendo un daño terrible. Escucha a uno. Si ese vaso de Dios te edifica, olvídate de los demás. Toma todo lo que te está predicando ese vaso y ponlo por obra, ponte a trabajar. Pero no te la pases de, ahorita oigo ya se acabó ahora. No, vas a seguir igual. Nunca vas a cambiar, nunca. Toda tu vida la tienes que establecer en lo que Dios nos está enseñando ahorita, en la palabra de Dios. Pero sé sabio, sé sabia. Escucha uno. Ese no te dio nada, esa mujer no te dio nada, esa predicadora. Bueno, búscale por otro lado. Siempre cuidando que te estén predicando conforme a la sana enseñanza. Entonces, ¿cómo un iracundo deja de gritar? ¿Cómo un hipócrita deja de serlo? ¿Cómo un murmurador se aleja de ahí? Te digo, con la palabra. Por ejemplo, aquí en Colosenses capítulo 3, estoy buscando el texto que habla de esto, de estos rasgos que son contundentemente del hombre caído y que son necesarios quitarlos. Colosenses 3:8 dice aquí en la Reina Valera, pero ahora dejad, sigo leyendo, también vosotros todas estas cosas, y después dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. A ver,
¿A quién le dice Dios dejad? ¿A quién le dice dejad? ¿Al vecino de allá afuera, al que le pegó ahorita el perro ese que está llorando? Porque de seguro un iracundo lo pateó ahí, pero está llorando el pobre perrito. Es a ti, es a mí. Los que tengamos esta debilidad, la Biblia dice dejad, esa es la palabra. ¿Y qué vas a hacer? ¿Nada más oírla? Tienes que poner manos a la obra. Y entonces lo que sea sale, porque repito, el recurso para que Dios te dé gracia a ti, el recurso para que Dios me dé gracia a mí y me santifique o me aparte, porque eso es santificación, o me separe, eso es santificación, de lo que no es de Dios, es la palabra de Dios. Te doy más textos conforme al tema. Salmo 119, versículo 140. Salmo capítulo 119, versículo 140. Aquí veamos más textos que hablan de lo que te vengo enseñando en esta parte de la conferencia. Dice el Salmo 119, 140, sumamente ¿qué? Pura. Es que tu palabra y la ama tu siervo. ¿Qué quiere decir sumamente, perdón? Quiere decir de un nivel muy alto o de un nivel máximo. Eso quiere decir suma. ¿Qué quiere decir pura? Limpia o sin mezcla. Limpia o sin mezcla. Es que tu palabra. Entonces, ¿quién es la que nos va a limpiar? ¿Quién es la que nos va a hacer personas justas, limpias? ¿Quién? Solo la Escritura, solo los dichos de la boca de Dios. No hay más. Si gusta anotar estos textos que tengo aquí, hablan de lo mismo. De cómo la palabra de Dios es acrisolada, cómo la palabra de Dios es limpia. Si gusta anotarlos y estudiarlos en su casa, Salmo capítulo 12, verso 6, Salmo capítulo 12, verso 6, Salmo capítulo 18, verso 30, Salmo 18, 30, Proverbios capítulo 30, verso 5, la parte A, Proverbios capítulo 30, verso 5a. Aquí en el mismo Salmo 119, pero verso 142, veamos otro rasgo de la palabra de Dios. Salmo 119, 142, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice este texto: tu justicia es eterna, o sea, no cambia, es equitativa siempre. Y enseguida dice: y tus enseñanzas son totalmente ciertos. Entonces, ¿qué? Enseñanzas son totalmente ciertos. No hay ninguna mentira, no hay ninguna falsedad en las enseñanzas de Dios. Entonces, al ser humano le conviene, por decirlo de alguna manera, que toda su vida la establezca en lo que dice las Santas Escrituras, no en otra cosa. Atiende esta verdad. La palabra de Dios es verdad de manera completa. La palabra de Dios es verdad de manera completa, es decir, es sin defecto, es sin defecto. Y otra cualidad, no tiene caducidad. No tiene caducidad. Imagínate, ahorita estamos en este tiempo donde vivimos en un cuerpo que está hecho del polvo y que se va a quedar. Fallezcamos o venga nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento, este cuerpo se va a quedar, no se va a ir. Imagínate que lo que dice el Señor, tanto en 1 Corintios 15, del verso 52 en adelante, que en un abrir y cerrar de ojos tocará la trompeta y unos seremos arrebatados y otros seremos sacados de las tumbas, o 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 en adelante, donde habla igualmente del arrebatamiento, o en Juan capítulo 14 verso 2, donde dijo Jesús: si yo me voy, vendré por ustedes. Está hablando de arrebatamiento, está hablando de sacarlos de la tierra. Imagínate que esas palabras no fueran ciertas. Dije imagínate, porque sí son ciertas. ¿Por qué dije esto? Porque la palabra de Dios nunca va a caducar, nunca. ¿Cuántos han tenido productos que caducan? Sabes que vas corriendo al súper, no sé cuáles súpers haya en tus ciudades de donde vienes,
Pero por hablarte de uno aquí, el 7-Eleven, van a decir, ah, caray, ¿y dónde está ese? Nada más lo dije para no echarle comercial a los otros. Voy al 7-Eleven y voy de carrerita por un bote de leche y no me doy cuenta de la caducidad. Y resulta que al día siguiente ya caduca. ¿Cómo me va con ese bote de leche al día siguiente? Por lo menos una buena regañada de mi esposa. ¿Por qué no te diste cuenta? ¿Verdad? No, no es cierto. No, mi esposa no me hace eso. Por hablar de esto, puse este ejemplo, muy trivial si usted gusta. Pero la palabra de Dios nunca, nunca, nunca deja de ser. Siempre es la misma. Entonces, valdrá la pena poner todo nuestro ser o nuestra confianza en lo que dicen las Escrituras. Por tal razón, para que tú y yo vivamos el tiempo que estemos en la tierra, independientemente de nuestros deberes, hacerlo de manera que agrada a Dios y que nos trae muchos beneficios, lo único que tú y yo tenemos que hacer, para mostrar equidad, para mostrar rectitud, para mostrar benevolencia, para mostrar toda virtud cristiana, es única y exclusivamente seguir o caminar con lo que dice las Escrituras. Solamente eso. Si tú quieres, porque es una decisión tuya como mía, que en tanto estemos aquí en la tierra, independientemente de nuestros deberes. Lo puse así para generalizar lo único que tú y yo necesitamos para mantenernos en un carácter, conducta equitativo, recto, benevolente o toda virtud cristiana. El único requisito es que sigamos o caminemos conforme a ¿qué? A las Escrituras. Jesús se lo dijo a sus discípulos de la siguiente manera, ahí en San Juan capítulo 15, versículo 3, si gusta lo leemos juntos. Nuestro amado Jesús se lo dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 15, en el versículo 3. Lo leemos en voz alta, por favor. ¿Qué les dijo? Ya vosotros estáis ¿qué? Limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la causa de que los discípulos de Jesús ya estuvieran limpios? ¿Cuál era la causa? La palabra. ¿Qué quiere decir aquí la palabra? Las enseñanzas, las predicaciones, los preceptos, las promesas. Por ellas ustedes ya están ¿qué? Limpios. Limpios, el vocablo griego kataros, con K, H intermedia entre la T y la A, kataros. Su significado en nuestro idioma es libre de mezclas impuras. Repito, limpios, kataros, libre de mezclas impuras o sin tacha. Escuche esto, las Santas Escrituras son las que nos inspiran o nos dan ideas o producen determinado sentimiento para rechazar todo querer o sentir o invitación a quebrantar los preceptos de Dios. Repito, las Santas Escrituras, por lo que dijo Jesús anteriormente, son las que nos inspiran o nos dan ideas o producen determinado sentimiento para rechazar todo querer o sentir o invitación a quebrantar los preceptos de Dios. Y a la vez, para refugiarnos en la obra de Cristo, en las enseñanzas de Cristo, en la obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien le ha creído a Jesús, cuando alguien le ha creído lo que dice Juan 15:3, para que no se salga del camino correcto, para que no quebrante los mandamientos de Dios, ¿qué hace? Se refugia en la obra de Cristo, se refugia en la enseñanza de Cristo. De ahí confía en la obra del Espíritu Santo y cuando es necesario, ora o pide. ¿Por qué? Porque ese varón, esa mujer, como está tomado de la palabra de Dios, su fe lo lleva a decir, gracias Jesús, porque por tus predicaciones, tus enseñanzas, tu doctrina, que es libre de mezclas, que es pura, que es sin tacha, etcétera, etcétera,
esto que me quiere vencer, esto que me quiere ganar, esto que me quiere sacar, no me va a mover. Yo permanezco en mi determinación de guardarme. Hace muchos años una joven que hasta la fecha viene a esta congregación, me dice: pastor, quiero darle un testimonio. Ah, sí, por teléfono, por teléfono. Le dije: sí, dime. Fíjese que hoy en uno de los recesos aquí de la universidad vino un compañero mío y que me dijo: quiero hablar contigo. Y yo le dije: sí, ¿qué me quieres decir? Y me dice: quiero que seas mi novia. Y yo dije: ah, caray, ¿y qué le contestó la hermana? Y dice: pastor, yo me puse bien fría cuando él me dijo: ¿quieres ser mi novia? Porque es un incrédulo. Le dije: ¿y qué contestaste? Dice: contesté lo siguiente: no, porque soy cristiana. ¿Quién hizo que esa joven no aceptara la invitación de ese varón inconverso? ¿Quién cree? Por eso yo siempre les recomiendo: hagamos todo lo que Dios nos va enseñando, practiquemos todo lo que Dios nos va instruyendo, porque a la hora de la prueba o cuando llegue la tentación, cuando venga el examen, si la palabra de Dios no nos habita, de seguro no vamos a pasar el examen. No lo vamos a pasar. ¿Usted es probado? ¿Usted pasa por situaciones difíciles? ¿Le llegan tentaciones? Le digo algo también a mí: ¿cómo es que podemos ir ganando batalla tras batalla, de la que sea? Únicamente teniendo la escritura en nuestro corazón. Pero quiero hacerle una observación aquí: no la memorice, porque ese es el problema. Tristemente hay predicadores que yo los escucho: memoriza 2 textos en la mañana, memoriza 2 textos en la noche. No, eso no sirve. No, tenemos que estar leyéndola, reflexionándola, platicando con la palabra, dejando que la escritura, los textos, los que gustes y mandes, con los que estás ahí estudiando, vayan entrando, se vayan haciendo carne en tu carne, sangre en tu sangre, células en tus células. ¿Me estoy explicando? Estoy usando esos ejemplos naturales. Deja que la escritura vaya entrando a ti. No necesitas memorizarla. Cuando llega la prueba, el Espíritu Santo, dijo Jesús, te iba a traer a tu memoria, te iba a recordar lo que Él ya te había enseñado. Es ahí donde tienes que tener tu fe. Ya te enseñé, hechos por Dios, hechos en Cristo. Hoy es en la palabra. ¿Cuál crees que sigue? En el poder del Espíritu Santo. Estas 4 enseñanzas son fundamentales para que tú te defiendas, para que seas un varón y mujer santo. Y entonces se abren las ventanas de los cielos y seas próspero. Porque no hay prosperidad si no hay una vida espiritual que le agrade a Dios. No hay prosperidad de la que tú deseas, no la hay. Yo sé lo que te estoy diciendo. Entonces, esta enseñanza en la palabra de Dios es un fundamento más que Dios me ha puesto a predicar para bendecirte, para que te vaya bien en la vida. Entonces, de lo que te dije anteriormente, únicamente la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre cualquier instinto, sobre cualquier reacción, sobre cualquier actitud humana. Hay que decir de los ángeles caídos, etcétera. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en una conducta que solo hace el bien. Te lo vuelvo a decir por todos los comentarios que te hice de Juan 15:3. Únicamente la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. ¿Y qué? Autoridad. ¿Para qué? Perdón, ¿sobre qué? Sobre cualquier instinto, reacción, actitud humana, ángeles caídos, por hablar de la cuestión espiritual que se opone al cristiano, para mantenernos en una conducta que solo hace ¿qué? El bien. ¿Cuántos de aquí tienen instintos? ¿Nadie? Ah, caray, 2, 3 nomás. Yo creo que la mayoría no levantamos la mano porque quizás no comprendemos el concepto de lo que es instinto. ¿Sabes qué es instinto? Cuando volteas a ver a alguien sin que te pida permiso, ni tu mente, ni tus ojos, ni nadie.
¿Si estás captando lo que es un instinto? ¿Cuántos tienen instintos aquí? Como que ya les cayó más el 20, ¿verdad? Vas ahí en la moto y algo te distrae y volteas a ver, ese es el instinto. Te estampas ahí con el carro que va adelante por voltear a ver en la moto, ¿verdad? Eso es bien común. Entonces, ¿qué es lo que va a detener tus instintos o los míos, tus reacciones o las mías, etcétera, etcétera? La Escritura, lo que Dios ha hablado, sea una promesa, sea un mandamiento, es lo que nos va a detener. Ahora, para equilibrar esta parte de la enseñanza, cuando por diversas causas o razones que tú y yo no buscamos, es decir, no lo hacemos adrede, no está planeado, cuando tú y yo por diversas causas que no buscamos, cometemos alguna imprudencia, alguna falta, algún pecado, dice San Juan capítulo 13, verso 10, San Juan capítulo 13, verso 10, leo la versión Nueva Traducción Viviente, Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien, le dice a Pedro, no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, les dijo a sus discípulos, están limpios, aunque no todos, porque ahí estaba Judas. Sí sabe, ¿verdad? Judas, el que lo entregó. Entonces, 11 estaban limpios, menos Judas, porque él nunca creyó, él nunca nació de nuevo. Pero cuando Jesús les dice aquí a sus discípulos, y repito, esto es un extracto de cuando el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos, y Pedro dijo, yo no. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en mi reino. Ah, no, entonces hasta la cabeza, Señor. Y dijo, no, solo los pies. O sea, Pedrito echó reversa luego. Entonces aquí le está diciendo que ¿por qué solo los pies? Porque dice una persona que se ha bañado bien. ¿Qué quiere decir una persona que se ha bañado bien? Pues que ya se arrepintió, ya creyó en la muerte de Jesús y resurrección de Jesús y ya es salvo, ya es justo. A eso se refiere aquí. Por eso le dice, no necesita lavarse más que los pies. La palabra pies de un vocablo griego quiere decir persona en movimiento. Eso quiere decir pies, persona en movimiento. Pero aplicando lavarse los pies de una manera metafórica, por lo que está enseñando aquí, es la siguiente. Cada vez que un cristiano o cristiana quebranta un mandamiento o promesa, debe limpiarse. Repito, cada vez que un cristiano o cristiana quebrante un mandamiento o promesa de Dios, debe limpiarse. Y esto se hace con arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios. Si ofendimos a alguien más, también a esa persona o más, hay que pedir perdón. Y después, confiando en la obra de Jesús, que nos limpia de todo pecado y restaura nuestra comunión con Dios. Solo anótelo, Primera de Juan 1:9, Primera de Juan 1:9 y Primera de Juan 2:1-2, Primera de Juan 2:1-2. Ahí dice lo que yo le dije con mis palabras. ¿Cómo es que yo me limpio? Porque no hay un día que no cometamos una imprudencia, una falta, no sé. No practicamos pecados, porque eso es diferente. Pero sí tropezamos. Un pensamiento, no sé, una palabra, muchas cosas, ¿no? Le dicen ahí a alguien, ¿no? Le dicen, oye, ¿qué edad tienes? 28. ¿Ah? 28. Ah. No quiere decir su edad, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo así, pero pueden ser un montón de cosas. Entonces, al final del día tú dices, Señor, mentí, perdóname. Ahí está ya el proceso. Gracias, Jesús, porque con la obra de la cruz me perdonaron todo. ¿Qué sucede en ese momento? Se restaura tu comunión con Dios. Ahora, no te esperes hasta la noche. Es de boleto, o sea, es rápido. Me equivoqué, cometí una infracción, algo no estuvo bien, cometí un pecado, que el cristiano ya no practica pecados, pero de vez en cuando cae en alguno, inmediatamente se pone a cuentas con Dios. Usé este texto por lo que venía enseñando anteriormente. Y continuando con la enseñanza para ampliar un poquito más en la palabra de Dios. Atienda esto, por favor, amada iglesia. El cristianismo, estilo de vida de un creyente en Dios, está directamente asociado o junto a los dichos de la boca de Dios. Ese es un principio que debemos guardar en el corazón. El cristianismo o estilo de vida de un creyente en Dios está directamente asociado o junto a los dichos de la boca de Dios.
Continúo. La vida cristiana es como una competencia de atletismo. ¿Ya se dio cuenta? La vida cristiana es como una competencia de atletismo. Solo anótelo, no lo voy a leer. Ahí está en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice que con paciencia corramos la carrera. ¿Por qué dije esto? Que es semejante a una competencia de atletismo. Por lo siguiente, porque tanto el atleta como el cristiano o la cristiana experimenta lo siguiente. Y si no, dígame sí o no. Un atleta y un cristiano experimenta fatiga, cansancio. Un cristiano y una cristiana, un atleta experimenta dolor. Cuando hablo de dolor del atleta, su cuerpo, sus piernas, sus brazos, no sé. ¿El cristiano o la cristiana tiene dolor de otro tipo? El atleta, el cristiano o la cristiana tiene diversas necesidades. El cristiano o la cristiana, el atleta es quebrantado. Por ejemplo, el atleta a veces sufre fracturas de una pierna, un brazo, no sé. ¿Me estoy explicando? Pero escuchen esto, pero al igual que un atleta, sin importar cuáles sean las adversidades que se le presenten, así como él o ella continúa en la competencia hasta llegar a la meta, de la misma manera es con un cristiano o cristiana que se afianza en las Escrituras. ¿Se ha visto algunas competencias a nivel mundial que llegan a veces arrastrándose a la meta, pero llegan? Bueno, un cristiano, una cristiana, aunque por las razones que sean, tuviese que llegar así como el atleta, si se afianza en la Escritura, va a llegar. Va a llegar. Porque todos los cristianos, todas las cristianas, sí o sí, vamos a pasar por un montón de sinsabores. Sí o sí. O sea, no te vas a escapar. Hay cristianos, cristianas que me piden consejería por un problema. Oramos, Dios en su misericordia, gracia, los ayuda. Cuando ya están fuera del problema, algunos me hablan y me dicen: gracias hermano, gracias pastor por el consejo, por la oración, ya salí de ahí. Y yo les digo: prepárate a la que sigue. Y me dice: ¿va a venir otra? Sí, sí. No sé si fue Pedro o Juan, no sé quién le dijo a unos cristianos ahí en Hechos, que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de Dios. Así es que no os preocupéis. Si hoy comiste bien, qué bueno. De repente no va a haber en la alacena que comer, pero de todas maneras Dios va a mandar un cuervo ahí, aunque sea con 1 kilo de frijoles. Pero te doy un texto aquí, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Voy a leer la versión Reina Valera. Romanos 15:4, Reina Valera 60, si gusta lo leemos juntos en voz alta. Dice: porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué nuestra enseñanza se escribieron? Sígame con cuidado en lo que dice enseguida el texto. A fin de que por la paciencia y la consolación de ¿quién? De las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando un cristiano o una cristiana está sufriendo? ¿Qué hace la palabra de Dios cuando un cristiano o una cristiana está en una situación bien difícil? ¿Qué hace? Le da aguante, eso es paciencia. Le da consuelo, lo fortalece. Eso hace. Pero la palabra tiene que estar. De lo contrario, pues no va a pasar nada. Te explico más. Aquí la palabra paciencia significa firmeza bajo circunstancias adversas. Eso significa paciencia. Firmeza bajo circunstancias adversas. La palabra consolación significa fortaleza, fuerza moral y aliento. Fortaleza, fuerza moral y aliento o alentar. ¿Esto viene de dónde? De las Escrituras. Esta palabra escrituras, del vocablo griego prografo. ¿Sabe qué significa? A lo que se escribió antes. A lo que se escribió antes. Por ejemplo, ¿cómo le fue a Job? Job 1:13 al 20. Job 1:13 al 20. Voy a leer nuevamente la versión Reina Valera 60. Job
1, 13 al versículo 20. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano del primogénito. Verso 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron, ¿quiénes? Los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba hablando, y vino otro y dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Pregunto, ¿el testimonio de Job te consuela? ¿El testimonio de Job te consuela? ¿Cuántos hemos vivido una experiencia como la de Job? Nadie, ¿verdad? Nadie. Cuando su servidor está pasando por experiencias que me duelen mucho, ¿quién cree que me consuela a mí? La Biblia. Imagínense, yo vi prácticamente los últimos minutos de vida de mi amada hermana. Yo estaba en el Seguro Social cuando ella falleció. Ella falleció más o menos 3 de la mañana. Estábamos con un friazo allá afuera. No nos dejaban entrar a un lugar que habían sillas. Estaban vacías, pero no nos dejaban entrar. Estaba con 2 hermanas mías, estaba afuera. En eso una enfermera llegó y dijo: su hermana está a punto de fallecer, ¿quieren ir? Pasó primero una mi hermana, pasó otra, me dejaron al final. Yo cuando la vi, mi hermanita ya estaba con la cabeza así, prácticamente ya había muerto. Me quebró el corazón, derramé las lágrimas, pero yo inmediatamente traje a mi mente todo lo que dice la Escritura. En el caso de ella creyó, en segundos ya estaba con el Señor. Entonces la Escritura, ¿qué me dio a mí? Fortaleza, aliento. Sí lloré, sí, pero no lloré desesperadamente. Estuve en el funeral, nunca salió una lágrima de mi corazón. Estaba quebrado, sí, pero a la vez estaba fuerte. ¿Quién me seguía consolando? La palabra de Dios. Hay gente que por cualquier tontería: me voy del Señor, no es cierto lo que dice la Biblia. Yo digo: Dios mío, Dios mío, me duele en mi corazón cuando yo veo una iglesia, no sé en qué porcentaje, que casi no tiene palabra de Dios en su corazón. No sé, no soy el Espíritu Santo, pero usted sí sabe que tanta Biblia está en su corazón. Yo sé. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque Job, a pesar de que se le murieron sus hijos, se le acabaron sus propiedades, acabaron con sus animales, mataron a sus siervos, al final, ¿qué hizo? Adoró a Dios. ¿Y que Dios así dejó a Job? Job era un hombre justo, Job era un temeroso de Dios, Job era un hombre perfecto de corazón delante del Señor. ¿Qué hizo Dios? Job 42, versículos 10 al 17. Job 42, versículos 10 al 17. Sigo leyendo la versión Reina Valera. Y quitó Jehová, ¿qué? La aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo Dios después con lo material de Job? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él, ¿quiénes? Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos, ¿qué le dio? Una pieza de dinero, un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Verso 13. ¿Y tuvo cuántos hijos?
7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, el de la tercera Karen Japut. Y no había mujeres, que dice, tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Verso 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. ¿Qué dice el 17? Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué hubo? ¿Te consuela? ¿Te alienta? Amados, amadas, solo la palabra de Dios hace esto. No hay otra cosa. Ay, es que si supiera, pastor, cómo estoy. Te falta, con todo respeto. Palabra de Dios. Es la que nos levanta, es la que nos mantiene fuertes, es la que hace que nosotros disfrutemos la vida aún en medio de la situación o experiencia más dolorosa que podamos experimentar. Por eso aquí dice Romanos 15:4, que a lo que se escribió antes. Estoy en Romanos 15:4, retomando Romanos 15:4. Dice aquí que la consolación como la paciencia es por las escrituras, o a lo que se escribió antes. ¿A dónde tenemos que ir? A la Biblia. Llenarnos de lo que dice la Biblia, y la Biblia es la que nos va a dar la fuerza, la esperanza, porque aquí dice, y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. ¿Tengamos qué? Esperanza. Aquí esperanza, ¿sabe qué significa? Feliz confianza del bien. Eso quiere decir aquí esperanza. Feliz confianza del bien. Es decir, Dios lo dijo. Pues espérate. Tranquilo, andas bien delante de Dios, ¿no? O sea, ¿para quién es la bendición? Para el que camina en la voluntad de Dios. Si tú no estás caminando en la voluntad de Dios, pues arrepiéntete, enmiéndate, toma la palabra de Dios y que forme en ti el varón y la mujer que dice, que hace. Y entonces, a pesar de los problemas que tengas, del tipo que sea, tú tendrás ¿qué? Esperanza. O estarás en esa confianza del bien que sí o sí vendrá. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Entonces, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, sí o sí, vamos a experimentar por diversas razones, pesares internos, sacudidas muy fuertes, quebrantos de diferentes tipos, pero si tenemos la Escritura en nuestro corazón, la obra, una de las grandes obras de la palabra de Dios es que ella nos ayudará a soportar, a aguantar mientras está la prueba, mientras está el problema, y después vendrá la bendición. Amados hermanos, hermanas en Cristo, la palabra de Dios tiene los mejores consejos para todo plan o necesidad que tengamos. Te lo vuelvo a decir, la palabra de Dios o las escrituras tienen los mejores consejos para todo plan o necesidad que tengamos. Por leerte un texto aquí, Salmo 19:7 la parte B, Salmo 19:7 la parte B, voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, el mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Te lo explico, la palabra de Dios hace o produce hasta la persona más escasa en extrema en instrucción, en conocimiento, en sabiduría, en economía, en posición social, etcétera. Si esta persona de la que mencioné ahorita está dispuesta a dejarse enseñar y formar con ella. ¿Y qué hace la Escritura? Bien sencillo. A esta persona que describí segundos atrás, a esta persona la hace sabia o con capacidades o habilidades que no tenía para obtener excelentes resultados en lo que haga. ¿Eso quién lo hace? La palabra de Dios. No hay otro. Por eso puse este texto aquí. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Sencillo, el que no sabe nada, el que no tiene nada.
el que no hay un respaldo para sacarlo. Mi madre dice, de todo lo que Dios nos ha bendecido en lo material a nuestra familia, me dice, hijo, ¿te acuerdas cómo vivíamos antes? Y dice mi madre, y gracias a Dios que vivíamos, porque a veces no teníamos para comer. Dice mi mamá, yo no me canso de darle gracias a Dios. Me sacó de la miseria y ¿dónde me tiene? Le digo, sí, mamá, pero has caminado de la mano del Señor, has confiado en Él, has creído en Él. Ha tenido de repente sus imprudencias, sí, como cualquiera, pero ella se ha sostenido de manera fidedigna en Dios. Cuando alguien se mantiene así, como dice aquí el Salmo 19:7, de donde estés te levanta. De donde estés. Te lo he comprobado muchas veces. ¿Quién era Israel? Cuando hablo de Israel, hablo del país. ¿Quién era? ¿Gente muerta de hambre en el desierto o no? Gente que no tenía ni en qué caerse muerto, como decimos en México. ¿A dónde llegó Israel? A ser el país número 1 a nivel mundial. Ahí fue cuando se reveló a Dios. ¿Quién era el rey David? ¿Sí se acuerda quién era? Cuidaba unos cuantos chivitos ahí, unos cuantos ovejitos. ¿A dónde lo llevó Dios? Te estoy hablando de personajes que se me están viniendo ahorita a la mente, pero hay muchísimos personajes, varones, mujeres en la Biblia que no eran nadie, pero le creyeron a Dios. Se tomaron de las enseñanzas de Dios y en cuanto Dios les abrió una puerta que ellos mismos dijeron, ay Señor, pero yo no voy a poder hacer eso, y Dios te dijo, órale, te dio un empujón, éntrale. Y ahora dices, wow, tengo muchísimos testimonios de esos, muchísimos, para gloria de Dios. Pero otro aspecto de la palabra de Dios, esto es para ti, iglesia, escúchalo. ¿Quieres evitar que te engañen? Te lo vuelvo a decir. ¿Quieres evitar que te engañen tanto en lo natural como en lo espiritual? Llénate de las Escrituras. Repito, ¿quieres evitar que te engañen, iglesia? Tanto en lo natural como en lo espiritual, llénate de las Escrituras. Te leo un texto aquí ya casi concluyendo. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Efesios capítulo 4. Versículos 14 y 15. Leo la Reina Valera 60. Dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? De doctrina o enseñanza, por estratagema o plan malo de hombres que ¿para qué? Engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad ¿qué? En amor, que dice enseguida, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este texto tiene que ver con lo espiritual, pero yo le puedo dar aplicaciones de todo. ¿No quieres que te engañen, mujer? ¿No quieres que te engañen, varón? ¿No quieres que te engañen en todos los aspectos de la vida? Llénate de la palabra de Dios. La escritura para mí, en muchos aspectos, son mis ojos. No sé si me doy a entender con esa palabra. La escritura en muchos aspectos para mí son mis ojos, a veces son mis oídos. La palabra, la escritura, son mis oídos. Oigo y yo digo, veo, me estoy dando a entender. O sea, yo no me dejo llevar de sentimientos, yo no me dejo llevar de conjeturas, yo no me dejo llevar de nada más por esto, no. Aquí está la Biblia, aquí está la Biblia. Oigo a alguien, veo a alguien, digo, a veces mis ojitos, mis oídos, mi entendimiento me dice aguas. Ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿quieres evitar eso? Ahí está. Concluyo donde inicié esta conferencia, ahí termino. Pero antes te hago un comentario. Quien determine quitar todo lo que le hace daño a su salud espiritual, a su salud física, a su salud económica, a su familia, etcétera, estudie la Biblia y sométase a ella. Se lo vuelvo a decir, quien determine, porque esto es libre albedrío, usted lo determina, quien determine quitar todo lo que le hace daño a su salud espiritual, que es lo más importante, nuestra relación con Dios.
a su salud física. No coman harina, no coman picante, no tomen Coca-Cola. Y parece que dijeron uno lo contrario, ¿verdad? Éntrenle a la harina, éntrenle a la grasa, éntrenle a la sal y éntrenle al refresco. Pero bueno, salud física, salud económica. ¿Cuántos malgastan su dinero en gasto hormiga? Se lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos tiran su dinero en gasto hormiga? Ay, pastor, ¿y esa me lo puede decir en hebreo o en griego, por favor? Sí sabe lo que es el gasto hormiga, ¿verdad? ¿Sí? El gasto hormiga es que de tu casa puedes llevar tu agua de limón, puedes llevar tu café, puedes llevar tus sándwiches, puedes llevar tus tortas, puedes llevar tu pastel. Ah, no, voy al, ya sabes, ¿no? Donde te cuesta el triple el café, el cuádruple el refresco, un lonchecito integral 80 pesotes. ¿Me estoy explicando? Llenémonos de la palabra de Dios, amados. No que nos vamos a hacer codos. No, pues yo de vez en cuando consumo fuera. De vez en cuando invito a mi esposa a desayunar a un restaurante, a comer, a cenar. Pero no es todos los días. Por eso hay hermanos que dicen, ay pastor, ore porque no me alcanza el sueldo. Pues todos los días está en los tacos el hermano o la hermana. Todos los días está en el Oxxo con sus 2, 3 tarros de café. Nah, pues, por favor. ¿Se está dando cuenta qué bendición es llenarse de la Biblia? Bueno, por las risitas nerviosas creo que sí. Y trae salud familiar y muchas cosas más. Pero tenemos que ¿qué? Estudiar y después someternos a las Escrituras. 2 Timoteo 3:16, nueva traducción viviente, toda la Escritura, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada. ¿Qué es inspirada? Aquí quiere decir respirada, o también quiere decir expelida o arrojada. Eso quiere decir inspirada, respirada o expelida o arrojada. ¿Por quién? Por Dios. Eso lo tenemos que valorar, amados. Dios es el que la arrojó. ¿A quién? En su momento a sus servidores, ahora a ti y a mí. Y entonces sigo leyendo esta versión, dice, y es útil. ¿Qué es útil? Provechosa, para enseñarnos o instruirnos lo que es verdad. ¿Lo que qué es qué? Verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y es que yo no abro la Biblia porque luego habla mal de mí. Oh, qué cara. Pero bueno. Y luego dice, nos corrige, es decir, nos mete en el orden de Dios cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Nos ponemos de pie para orar o gusta estar así? Como guste. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque es una enseñanza fundamental del cristianismo. Y es una enseñanza fundamental para vivir bien el tiempo que nos des vida en esta tierra, Señor. Que es tu palabra, o tus santas escrituras, o los dichos de tu boca, o la expresión de tu mente, Señor. Tu palabra. Yo no sé si de lo que Dios nos habló esta noche, quienes estemos en el auditorio, quienes nos estén viendo, escuchando por internet, yo no sé si a usted le habló el Señor. A mí sí. Si a usted le habló en lo que le he hablado, usted hable con Dios. Si usted necesita revelación de esta enseñanza, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito revelación de esta enseñanza. Revelación es que se la descubra Dios por el Espíritu Santo en su ser interior. Pero hablemos más con Él y principalmente digámosle a Dios: Señor, ahora entiendo que es solamente por tu palabra o lo que está escrito en la Biblia o lo que tú ya has expresado a través de tus profetas, a través de mi mismo Señor Jesucristo, a través de los apóstoles de mi Señor Jesucristo, y ahora que me la das a conocer a través de los siervos, siervas tuyas, Señor. Ahora entiendo que es tu palabra lo único que a mí me hace sabio,
No hay otra cosa, Señor. Y yo necesito que esta verdad esté en mi corazón para valorarla, para dedicarle tiempo y cuando ya esté en mi corazón tu palabra, sujetarme a ella. Porque es para mi bien, nada más. Gracias te damos en Cristo Jesús por tu palabra. Amén y amén. Bonita noche, mis amados hermanos. Que se la pasen muy bien, lleguen bien a casita. Nos vemos, primero Dios, en la siguiente reunión.